Como se ha señalado, en 1811, ya muerto Moreno, desterrados la mayor parte de los morenistas, el fulgor de la Revolución de Mayo se apaga. Vicente Fidel López dice que la revolución queda en manos de la gente de peso y de pesos, que son los hombres que integran el primer triunvirato, donde ya aparece la figura de Rivadavia. Pero la revolución no se había extinguido, sino que inmediatamente reflorece, resurge en la banda oriental y después resurge en Cuyo. En la banda oriental resurge a través de José Ceballos Artigas. Es interesante que con respecto a Artigas, el padre de la historia oficial, es Bartolomé Mitre, ha sido contundente. Después de discutir con Vicente Fidel López acerca de cuál era el método con el cual debía construirse la historia, Vicente Fidel López decía que era la tradición oral, Mitre decía que eran los documentos. Mitre le dice, más allá de nuestra disidencia, nosotros hemos logrado enterrar históricamente a Artigas, y con él a todos los caudillos bárbaros como él. Los paisanos le dicen, mi general. Es decir, que no se trataba de una historia neutra, por supuesto. Y este ensañamiento con Artigas está ligado a que es un caudillo quizá el más lúcido de todos los caudillos federales. Artigas era hijo de un hacendado, hombre de campo, que en esa época del monopolio comercial parece que había sido contrabandista, después entra como soldado del regimiento de Blandengues, pero por sobre todo era un hombre profundamente impregnado de la pampa oriental. Es decir, el mejor pialador, el mejor domador, discreto enamorador. El hombre capaz de ganarse la confianza de los peones, los gauchos, de toda esta zona, donde tenía amigos en diversas partes. Y es curioso, pero nos habla de una continuidad entre el morenismo y el artiguismo, que en el plan de operaciones Moreno diga que hay que tratar de insurreccionar la banda oriental y para eso hay que recurrir a Artigas, al primo de Artigas, Manuel Artigas, que había sido hombre de frente en el regimiento Estrella, que era el único regimiento que era partidario de Moreno en mediados de 1810, y también a figuras que eran especies de caudillos locales, como Baltasar Vargas, Valdenegro, todos lugartenientes de Artigas, hombres que lo seguían ciegamente, que consideraban que él era el hombre que los podía orientar, que los podía conducir. Mis muchachos, decía el caudillo. Y Artigas se viene a Buenos Aires en febrero de 1811, conversa con la gente de la Junta y le dice que necesita apoyo para insurreccionar la banda oriental y pide modestamente 150 hombres y algunas armas. Poco después se produce la insurrección de la campaña oriental, el grito de Asensio, después la batalla de las Piedras, y Artigas alcanza a dominar prácticamente la campaña oriental. No Montevideo, donde el lío había convertido a la ciudad en un reducto del absolutismo. Es decir, con Artigas se incorporan las masas a la revolución. Más allá de la importancia del plan de operaciones y de la política morenista tras 1810, no podía hablarse de una política de masas. Con Artigas sí. Y esto se va a verificar cuando Artigas es traicionado por los hombres de Buenos Aires, que hacen un pacto con el lío sin hacer intervenir a Artigas y admiten la introducción de portugueses que el lío había llamado a su apoyo en la campaña oriental, con lo cual Artigas queda entre dos fuegos, y entonces él decide el éxodo oriental. Es decir, decide irse, cruzar el Uruguay, el río Uruguay, pasar a la Yui y establecerse allí. Y se produce eso que en el lenguaje de los gauchos era la redota, no la derrota, sino la redota. Y que la historia reconoce como
el éxodo oriental, donde alrededor de 6.000, 7.000 personas, en una zona habitada por 20.000 más o menos, se van con sus carretas, familias, con sus hijos, sus perros, sus vacas, siguiendo al caudillo que la única solución que tiene es asentarse en la zona cercana a Concordia, porque está entre dos fuegos, entre el absolutismo de Montevideo y los portugueses que están entrando por el norte. Y allí empiezan las disidencias de Artigas con la política del primer triunvirato, especialmente con Zarratea, que lo declara traidor a la patria, por el hecho de que Artigas se niega a obedecer sus órdenes, y además a Zarratea le soborna a alguno de sus jefes. Esto hace que él rompa relaciones con la gente de Buenos Aires, y estas relaciones se reconstituyen a partir de la intervención de French, especialmente después del 8 de octubre de 1812, donde, merced a la acción de San Martín y de Alvear, se produce la caída del primer triunvirato y la vuelta de los viejos morenistas. Allí se restablece la relación con Artigas, pero estos morenistas ya no eran como Moreno, eran morenistas que querían hacer las cosas para el pueblo, pero sin el pueblo. Es decir, eran bastante elitistas, y Alvear principalmente era el que sostenía posiciones aristocratizantes. Es decir, por un lado, ideológicamente seguía siendo un hombre de la Revolución Francesa, de la libertad, igualdad y fraternidad, pero en los hechos concretos su política era una política para el pueblo desde arriba sin que el pueblo interviniese. Y entonces se produce el segundo enfrentamiento de Artigas cuando le rechazan los diputados a la Asamblea del año 13. Artigas vuelve a replegarse, es tildado nuevamente de traidor por segunda vez, calificado como traidor a la patria. Y esta situación se va a modificar en 1814, cuando cae Montevideo. Cuando cae Montevideo, las fuerzas porteñas y las fuerzas de Artigas se enfrentan para ver quién prevalece, y después de unos pocos meses donde prevalecen las fuerzas de Alvear, Artigas se va asentando cada vez más su prestigio en toda la campaña oriental. Y está empezando a llevar a cabo lo que va a ser conocido después como el gobierno de la Patria Vieja. Es decir, va a tener una influencia creciente sobre la banda oriental, que se va a empezar a trasladar a Entre Ríos, a Santa Fe, a la zona de Corrientes y Misiones, que va a llegar incluso en determinado momento hacia Córdoba. Esos son los años 1814, 1815, donde Artigas se convierte en el protector de los pueblos libres, con un programa que es en realidad el viejo programa auténtico y verdadero de la Revolución de Mayo. Es decir, una reivindicación democrática, la entrega de tierras, sanciona una ordenanza de tierras por la cual dice que las tierras deben distribuirse en parcelas, y especialmente primero a los más económicamente más débiles, a los huérfanos, a las viudas, a los negros recién divertos, a los indios. Formula una posición de proteccionista con respecto a las pequeñas producciones locales, para que no sean perjudicadas por el ingreso de mercadería especialmente inglesa. Dice que los indios deben gobernarse a sí mismos en asambleas, y hay que terminar con esto de que los privilegios nacen de la cuna, dice Artigas en aquel tiempo. Son 2 años donde alcanza su mayor prestigio como protector de los pueblos libres, y nuevamente la burguesía comercial del puerto de Buenos Aires crea las condiciones para sacarse de encima a este caudillo tan peligroso y adorado por las masas populares de gran parte ya del país. Esto se da cuando se produce un acuerdo entre el elector supremo Pueyrredón y nuevamente los portugueses, que invaden a través conducidos por el general Lecor, con un ejército mucho más poderoso que el de Artigas, y que logran tomar Montevideo y avanzan sobre la campaña oriental en una situación de fuerzas muy desparejas.
Artigas comprende que no está abierto con los portugueses porque puede ser derrotado, y entonces decide convertir la situación que está viviendo estratégicamente en una lucha ofensiva. Y envía a sus lugartenientes, Ramírez y López, que en la historia oficial a veces se olvida que eran lugartenientes de Artigas, hombres de Artigas, sobre Buenos Aires. Así se produce en 1820 la batalla de Cepeda, donde las montoneras artiguistas derrotan a la fuerza del Director Supremo. Es interesante mencionar que este triunfo de las montoneras artiguistas está estrechamente ligada a que el general San Martín decide no volver con su ejército a Buenos Aires. La llamada desobediencia de San Martín, que después vamos a ver en qué motivos se sustenta. Y se produce el hecho que provoca el gran temor de las familias aristocráticas de Buenos Aires, que los montoneros de Artigas, la gente que venía con Ramírez y con López, atan sus caballos a la pirámide de Mayo, prácticamente dominan la ciudad. Pero el poder económico de la aduana de Buenos Aires es suficiente para persuadir, especialmente a Ramírez, a través de dinero, de armas, también a Estanislao López, a través de vacas, 25.000 cabezas de ganado, de que lleven a cabo un acuerdo con Buenos Aires, que es el Pacto del Pilar, sin dar intervención a Artigas. Artigas, que le ha enviado una carta fulminante a Pueyrredón tiempo atrás, ahora le envía otra carta también muy fuerte a Ramírez, tratándolo de traidor, y trata de revertir la situación, pero ya no puede, al perder el apoyo que tenía de dos de sus principales lugartenientes. Es derrotado asimismo por los portugueses en Tacuarembó y finalmente tiene que exilarse. Es un ciclo que va de 1811 a 1820, donde Artigas aparece como una figura más clara de la revolución, continuador de la auténtica Revolución de Mayo, que concluye con un exilio prolongado de 1820 hasta 30 años en el Paraguay, exilado hasta que muere en 1850. Pero no es que muera la revolución se ha reencendido, ha reflorecido en Cuyo, y ahí aparece la figura del general San Martín. No es casualidad que la revolución reaparezca en Cuyo como camino de la política de liberación latinoamericana, camino que había transitado Artigas. La correspondencia Artigas-San Martín es muy interesante, aunque generalmente no se la menciona, y es más interesante aún la concordancia entre ellos. Cuando Alvear, como director supremo de la provincia de Unida del Río de la Plata, lo quiere hacer a un lado a Artigas para que no le perturbe con sus gauchos y sus planteos populistas, diríamos, para utilizar una palabra que ahora está bastante en boga. Alvear se le ocurre decirle, bueno, quédese usted con la banda oriental y no intervenga más en los conflictos nuestros. Y Artigas le dice, no, si la banda oriental es precisamente la provincia oriental de las provincias de Unida del Río de la Plata. No quiere Artigas que se haga de la banda oriental la república, lo que sería después la República del Uruguay. Lo que quiere es que permanezca unida al resto de las provincias de Unida del Río de la Plata, y rechaza la propuesta. Esta posición de Artigas está estrechamente ligada también a sus cartas cruzadas con Bolívar, donde le manifiesta su total apoyo a la política latinoamericanista. Decimos que reaparece ya a partir de 1814-1815 con San Martín como parte de la gran gesta que los dos grandes capitanes van a hacer por la liberación y por la unión de América Latina. La historia oficial nos ha pretendido simplificar las cosas para su beneficio. Entonces Mitre ha dicho que mientras que la revolución dirigida por Bolívar es una revolución colombiana absorbente y prepotente que quiere implantar la dominación de Colombia sobre el resto de América Latina, la revolución llevada a cabo por San Martín es una revolución argentina americanizada. Es decir, San Martín, un general argentino,
poco queda implícitamente, como cuando hablan de argentino de esa perspectiva, es decir, porteño, que de tan generoso y tan extraordinaria ideales que tiene, decide darse el lujo de liberar a pueblos hermanos como Chile y Perú, y hubiera seguido liberando más pueblos si no se le hubiera cruzado Bolívar con sus ambiciones. San Martín, desde el punto de vista ideológico, era un hijo de la Revolución Francesa. Estando en España recibe el influjo de la Revolución Francesa y él lucha por eso, del Evangelio de los Derechos del Hombre. Y se reconoce como que la revolución en América Latina tiene la misma naturaleza que la revolución en España en 1808. Es una revolución por la modernización, una revolución en contra de los privilegios. San Martín en Carta a Guido le dirá: usted sabe que yo odio todo lo que es lujo y lo que es aristocracia. San Martín llega al Río de la Plata como un hispanoamericano. Esta es otra cuestión que ha quedado soslayada o tergiversada en la historia oficial. Si bien nace en Yapeyú, permanece en Yapeyú 4 años, después pasa a Buenos Aires 2 años más y a los 6 años se va a España. Él es un hispanoamericano y esto explica la clara posición latinoamericana que tiene San Martín y que no esté dispuesto a jugar nunca los intereses de la oligarquía porteña. ¿Por qué vuelve San Martín? Porque si era un español hecho y derecho que acostumbraba a hablar con refranes españoles y un alto jefe del ejército español, ¿por qué vuelve después de 27 años de ausencia? Frente a esto ha salido últimamente, hace unos años, un autor a decir que la única explicación de que ese alto jefe del ejército español venga a luchar en Buenos Aires o en América contra los españoles es que fue sobornado por los ingleses. En realidad no es así. Lo que es que la revolución, como ya lo dijimos al inicio, la revolución española se expandió al resto de América y la lucha de San Martín y de Bolívar es la continuidad de esa revolución española que pretendía ser la revolución francesa en 1808 y que pretendió entre 1809 y 1811 dar impulso a la revolución popular, democrática, para terminar con los abolengos, los escudos nobiliarios, el poder de la Inquisición, etc., en toda América. Y cuando San Martín vuelve y hace una breve experiencia en el Ejército del Norte, se da cuenta que es muy difícil hacer una lucha militar ofensiva desde el norte, por las características geográficas de toda la zona altoperuana. Es entonces cuando concibe la idea de asentarse en Cuyo y organizar un ejército en Cuyo. Un ejército que para él es un ejército latinoamericano. No es un ejército argentino que va a pelear a otro lado sin saber por qué va a pelear. Es un ejército que está sostenido en las ideas de la revolución popular democrática, pero que entiende que hay que liberar a toda América Latina. Él va a Cuyo, se hace nombrar gobernador, intendente de Cuyo, y allí pone en práctica una política económica que es muy semejante a la que formula Moreno en el plan de operaciones. San Martín saca de la nada un ejército en Cuyo, con la colaboración de importante masa de soldados y jefes militares y cuadros militares chilenos. Expropia todo lo que tiene que expropiar para echar las bases de su ejército. Expropia edificios, por ejemplo. Expropia caballos en las estancias, por ejemplo. Les entrega unas constancias a los dueños de estancias de que algún día les será reconocido el valor de los caballos que se les lleva. Apela al trabajo voluntario de las mujeres, entregándole telas para que hagan trajes y chaquetas, vestimenta en general para el ejército. Pone en marcha empresas estatales, de la cual la más importante, por supuesto, es la fábrica de armas. Se la pone en manos de Felipe Beltrán, que llega a tener cientos de obreros. Todo esto lo hace centrándolo en el apoyo esencialmente de Cuyo. Recién a partir de agosto de 1816, entre agosto de 1816 y enero de 1817, por 4 o 5 meses recibe San Martín apoyo de Buenos Aires por un acuerdo que hace con Pueyrredón. Y este ejército es un ejército, como decimos,
para la liberación latinoamericana. Por eso cuando Pueyrredón y después Rondó, entre 1818, 1819 y principio de 1820, le reclaman que venga con su ejército para enfrentar a las montoneras artiguistas, San Martín desobedece. No se trata de una desobediencia ni de un enfrentamiento coyuntural, se trata de una cosa muy profunda. San Martín no quiere que ese ejército sirva a la política porteña. Y además no lo quiere por una razón muy importante, porque el ejército está nutrido de una gran cantidad de chilenos. Hay una carta de Guido, el confidente de San Martín, quizás el hombre que le acerca a San Martín las ideas sobre la política económica morenista, porque Guido había sido secretario de Mariano Moreno, el breve lapso que Moreno actuó y cuando muere en alta mar. Y Guido le dice: si nosotros quisiéramos, en el supuesto caso que nosotros decidiéramos que el ejército debe volver a Buenos Aires, la mitad del ejército va a desertar. Porque ese ejército tenía otra función. San Martín cruza la cordillera de los Andes con bandera que no es argentina, a pesar de que en los colegios yo por lo menos he desafinado muchas veces aquello de que la bandera argentina a la cima de los Andes escaló. No escaló nada. San Martín no podía ir con bandera argentina a cruzar los Andes. No podía llegar a Chile con bandera argentina cuando uno de los jefes de su ejército era O'Higgins y otro jefe de su ejército que estaba al frente de una de las columnas, de las 6 columnas en que divide su ejército, era Freire, que después fue presidente de Chile. No podía aparecer como un invasor argentino en Chile. Donde en Chile además no es que Chile estaba esperando a San Martín en una sumisión total. En Chile la figura máxima de la historia popular chilena, Manuel Rodríguez. Manuel Rodríguez había insurreccionado 3 departamentos en Chile, en el momento en que San Martín cruza la cordillera con el ejército de los Andes, que es un ejército que le viene en una de sus pocas oportunidades en que toca el tema con cierta profundidad, porque en el resto de los libros trata de evitarlo, dice: es un ejército de soberanía flotante. Era un ejército que estaba por encima de las fronteras. Era un ejército latinoamericano, como el ejército de Bolívar. Es un ejército de una América Latina que se subleva para liberarse y para unificarse. Y en esa lucha, San Martín logra la liberación de Chile, O'Higgins llega al poder, O'Higgins financia la escuadra con la cual trasladar al ejército. San Martín hace la expedición al Perú con bandera chilena, porque la escuadra era del gobierno de Chile. A él no le interesa la pequeña cuestión de las patrias chicas, le interesa fundamentalmente la patria grande latinoamericana que se está liberando. Y en esas condiciones, San Martín logra dominar cierta parte de Perú, no todo Perú, pero una gran parte importante de Perú, y declarar la independencia del Perú. Mientras Bolívar viene llegando del norte al sur y se hace necesaria la conversación entre los dos grandes capitanes para ver de qué modo se resuelve terminar con el ejército realista que está en la zona interna del Perú, que según San Martín son cerca de 19.000 hombres. Bolívar piensa que son nada más que 15.000, pero de cualquier modo hay que dar la última batalla. Y eso se conversa en Guayaquil, que ha pasado a la historia como el misterio de Guayaquil y que ha devenido en que algunos historiadores, especialmente Mitre, llegan a la conclusión de que se enfrentaron, no conversaron, sino que se enfrentaron 2 jefes militares, uno que era un santo, como era Ricardo Rojas luego, el santo de la espada, que era un tipo austero, un tipo ético, y el otro que era un ambicioso, de vida disipada, enamoradizo, cínico, como era Bolívar, según los adjetivos que se le aplican a Bolívar, ¿no? Con una política dirigida a crear y acentuar los divisionismos en América Latina, que ahora justamente se está revirtiendo a través de la política de Unión Latinoamericana que está avanzando. Más que misterio, lo que pasa allí es que San Martín le había dado a Bolívar 1.200 hombres,
Bolívar se los devuelve y le da 1.800 más, le ofrece 1.800 más y le dice que con eso a ver si él puede dar la última batalla en el Perú. San Martín con ese refuerzo alcanza a 11.000 hombres y le parece imprudente enfrentar a 19.000, especialmente porque su ejército está en un momento de bastante crisis. Hay jefes que están disidentes. No nos olvidemos que las Heras y Lavalle se van a ir después a Buenos Aires a actuar con el grupo rivadaviano. Hay una gran indisciplina dentro del ejército. San Martín se ha quedado sin escuadra porque Cochrane se ha escapado con la escuadra, que era un filibustero. Y entonces en ese terreno San Martín cree que es insuficiente el aporte de Bolívar. Le pide más hombres, Bolívar dice que no le puede dar más hombres. San Martín cree que Bolívar tiene una situación desahogada, tampoco parece que hubiera sido así, hasta que finalmente San Martín dice que la única solución entonces es que usted dirija las operaciones y yo sea su segundo jefe. Planteo que habla muy bien de San Martín desde el punto de vista ético. Desde el punto de vista estratégico y político, esto no era una solución. Bolívar no podía entrar al Perú al frente del ejército unificado, llevando como segundo jefe al protector del Perú. Especialmente porque Bolívar había ocupado Ecuador y los peruanos decían que Ecuador no pertenecía a Colombia, sino que pertenecía a Perú. Y eso hubiera ahondado las diferencias. San Martín, cuando se da cuenta que Bolívar rechaza su propuesta y que no hay otra solución que uno solo de los jefes sea el que termine la campaña, decide retirarse. Se va a Chile, se queda un tiempo en Chile y pasa luego a Mendoza. Mientras el ejército unificado ahora al mando de Bolívar entra en el Perú, San Martín dice: mi campaña hispanoamericana está terminada. América Latina está liberada y en gran medida tiende a su unificación, porque el tratado Perú-Colombia que habían hecho Monteagudo en nombre de San Martín y Mosquera en nombre de Bolívar significaba un acuerdo entre Venezuela, Colombia, que incluía Panamá en ese momento, y Ecuador, y Perú y Bolivia, con el apoyo de O'Higgins y la disentimiento de parte de Rivadavia. Pero ahí había un punto de partida ya para la unificación latinoamericana. San Martín cree entonces que él puede, en Mendoza, dedicarse a tareas de labriego, en una pequeña chacrita, con su tarea cumplida. Cuando empiezan a aparecer los espías que le envía Rivadavia, Rivadavia intercepta la correspondencia. En realidad, Rivadavia había tenido una mala relación con San Martín desde el principio hasta el final, pero más que una animadversión personal había dos proyectos, y son los dos proyectos los que se están enfrentando en ese año 1824. América Latina se libera, se unifica y crece hacia adentro, o se quiebra y cada uno de los países crece sobre los puertos, tironeado por las grandes fuerzas económicas mundiales, con los cuales América Latina se desintegra, se balcaniza, y en vez de una nación grande, libre, poderosa y unificada, se crean 20 o 20 y tantos países dependientes, cada uno mirando al Pacífico, otro mirando al Atlántico, de carácter semicolonial. Como decimos, América Latina se enfrenta en ese momento las dos posibilidades: crecer hacia adentro, crecer hacia afuera, crecer autónomamente o crecer de manera semicolonial. Y cuando decimos que esos proyectos en pugna están personificados en San Martín y en Rivadavia, sabemos que San Martín está expresando no solo a todo Cuyo y el apoyo que tenía en Chile, sino también a la mayor parte o casi totalidad de los caudillos federales que tenían muy buena relación con San Martín y seguirán manteniéndola hasta tal punto que Facundo Quiroga dirá: yo al único que admitiría que gobierne en las provincias unidas de Río de la Plata sería el general San Martín. ¿Pero por qué Rivadavia? Rivadavia porque Rivadavia es la expresión de una burguesía comercial anglo-criolla que se ha consolidado notablemente en los años 20 y que ha tomado el poder. San Martín en estas condiciones y ante la hostilidad del gobierno de Rivadavia decide retirarse y se va a Europa. En esos momentos se produce Ayacucho, la última batalla en la cual el ejército unificado, dirigido por Sucre como hombre de Bolívar, termina con las fuerzas del absolutismo en América Latina. Es la revolución
logra en ese momento un gran triunfo y crea las posibilidades de no solo una América Latina libre, sino una América Latina unida. Orden General del 27 de julio de 1819. Compañeros del Ejército de los Andes, la guerra se la tenemos que hacer del modo que podamos. Si no tenemos dinero, carne y un pedazo de tabaco no nos tiene de faltar. Cuando se acaben los vestuarios, nos vestiremos con la valletina que nos trabajen nuestras mujeres. Y si no, andaremos en pelota como nuestros paisanos los indios. Seamos libres y lo demás no importa nada. Yo y vuestros oficiales daremos el ejemplo en las privaciones y trabajo. La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre, o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín.